para matar. Sí, es un permiso para defendernos ante una situación de peligro. Tiene que ser un peligro inminente. Y entonces tiene que ser actual también, en ese momento. Si nosotros queremos castigar a alguien, lo linchamos, lo quemamos, como vemos que ha pasado, estamos haciendo justicia por sí misma, por nuestra propia mano. Qué bueno que sigue con nosotros, porque ya le decía que no se despegara la señal de Canal 7. Inicia una emisión más de Código 7 durante este jueves, en punto de las 10, y contentos, como siempre, este equipo, de recibir a personas que conocen de la materia, que saben y de verdad que dominan los temas de fondo. Así que nos da muchísimo orgullo que podamos tener esta interacción, esta charla durante Código 7 con, con expertos. Ya le decía, iniciamos presentando al maestro Marco Polo Méndez Alonso, quien, para empezar, les doy algunas referencias. En su caso, usted ya lo conoce bien, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Y también gracias por acompañarnos a Juan Francisco Aguilar Hernández, quien es diputado local, y gracias por estar durante una emisión más de Código 7. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Marco Polo. Un saludo a todo el auditorio. Y las referencias que también yo les daba, por ejemplo, en el caso del presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, él es maestro en política criminal, también tiene una maestría en Derechos Humanos. De igual manera, Juan Francisco Aguilar Hernández es doctor en Derecho Penal. Entonces, hoy ya tuvo algunos comentarios, se escuchó de manera muy breve, justo al arranque de Código 7, la parte de legítima defensa. Nosotros queremos abordar este tema porque es algo muy importante y es algo que no es nuevo, si bien hay que reconocer que no es algo nuevo, pero que con el paso de los años de repente queda una duda de si hay una línea muy delgada. De repente la gente hasta nos pregunta, ¿hasta dónde podríamos considerar que una actuación obedece a una legítima defensa y que no sea, ejercer justicia por mano propia o caer en un exceso? Quisiera tener los comentarios de nuestros invitados durante esta noche, así que comienzo con Marco Polo. Gracias. Pues gracias al auditorio, muchas gracias por seguirnos y por la invitación. Agradecemos el espacio a nombre, evidentemente, de nuestra Asociación de Abogados. Pues bien, comentar que el tema de legítima defensa es un tema que evidentemente siempre ha generado polémica y yo lo he comentado en otros foros. Es un tema que genera polémica sobre todo porque no está su comprensión tan al alcance de todos. Entonces creo que esa es una primera parte en la que tenemos que trabajar, en que la ley en estos aspectos que son técnicos, para quienes conocemos tal vez sean comprensibles, pero para el ciudadano que se dedica a una actividad distinta a la jurídica, pues sí resultan algunos temas un poco incomprensibles. Bueno, esta figura se encuentra regulada en nuestro Código Penal, en el artículo 28. Técnicamente es una causa justificante de una conducta de una persona. Escuchábamos hace rato, en la introducción, que en efecto es una posibilidad de un derecho que tenemos para defendernos ante un ataque en defensa de bienes jurídicos. Pero, sin embargo, sí tiene requisitos, y estos requisitos además exigen que se lleve a cabo una actividad probatoria, es decir, quien se quiera justificar una actuación bajo la legítima defensa, que un principio general del derecho dice que el que afirma está obligado a probar, y en este caso quien afirma haber actuado bajo el concepto de legítima defensa tendrá que probar esta circunstancia. ¿Y esto significa eximir a una persona de la comisión de un delito, por ejemplo? Sí, como bien lo comenta el presidente Marco, efectivamente el artículo 28 se llama las excluyentes de responsabilidad y es a efecto de que poder no fincarle una responsabilidad penal quien llega a estar en uno de esos supuestos, ¿no? En este de legítimo defensa pues hay tres puntos inminentes, como lo mencionó en el preámbulo, que se debe de repelar una agresión que tiene que ser real, que tiene que ser efectivamente inminente y actual, ya sea de un derecho propio o de un tercero. Y como lo dice también bien el presidente de la Asociación de Abogados,
En ese sentido, vamos, quien está obligado en una estrategia de defensa que dice que fue en legítima defensa, la carga de la prueba, pues esa es la defensa, demostrar que efectivamente fue en defensa propia porque se cumplió con uno de sus 3 supuestos. Es comentado que tendría, Juan Francisco Aguilar, que tendría que ser una cuestión inminente. Entonces, debes actuar justo en el momento, o sea, vamos a decir, pasan unos 2 minutos, 3 minutos, te da tiempo como para razonar las cosas. Ahí, ¿qué se puede considerar, Marco? Sí, claro. Mira, este tema justamente por eso implica una dificultad, sobre todo de carácter fáctico, es decir, de forma material, porque el hecho de traducir estos conceptos normativos como el que sea actual, real o inminente, pues deja espacio para mucha interpretación. Aquí el tema es que justamente una persona, digo para ejemplificarlo en un caso concreto, una persona que esté, por ejemplo, a punto de ser agredido por un sujeto con un arma blanca, un arma de fuego, bueno, creo que ese es el mejor ejemplo de decir, bueno, es real porque está en este momento ocurriendo, sí. Es inminente porque las circunstancias me indican que va a atacarme en este momento, y bueno, es actual, está ocurriendo. Ahí se puede dar el supuesto, pero en efecto el lapso de razonamiento, digo, es breve y evidentemente creo que responde más a una circunstancia de naturalidad que de razonamiento. Y es ahí cuando de repente el hecho de poder trasladar alguna circunstancia a una cuestión de prueba se complica un poquito, ¿no? Decir que, bueno, nuestra ley, nuestro Código Penal fue reformado en el año 2017, agregando 2 presunciones legales que atienden justamente esta circunstancia. El hecho de que una persona allane tu domicilio o se encuentre dentro de tu domicilio en una circunstancia que a ti te sugiera que vas a sufrir un ataque, bueno, te da la presunción legal a ti de que estás actuando en legítima defensa. Y eso es importante porque te exime de una actividad de prueba. La prueba se retrotrae a la persona que fue, en este caso, agredida, porque es una agresión. El hecho de que se encuentre justificada bajo el amparo de la ley no le quita el concepto de agresión. Solamente es el hecho de que se justifica por la circunstancia. Pero estos casos se complican más cuando hablamos, por ejemplo, de policías. Así es. Que ellos tienen a su cargo no solamente protegerse a sí mismos, sino proteger a otros, como bien comentaba aquí nuestro diputado. La realidad es que ellos, por su entrenamiento, sí tienen un poquito la obligación de llevar a cabo ese razonamiento. Cuentan con algunas herramientas como el uso legítimo de la fuerza, hay un protocolo donde ellos sí pueden analizar y graduar la forma en la que pueden responder una agresión, en intensidad, en la forma e incluso en el tipo de arma o técnica empleada. Lo que un ciudadano común como nosotros no tendríamos esa posibilidad al carecer de entrenamiento y de armas al alcance. Y sobre este tema, de hecho, porque digo, entendemos la figura, aunque es compleja en cada caso, claro que se investiga, pero después hay algunas circunstancias que son polémicas y que aquí es donde quisiera que ustedes, que son los que conocen bien, nos digan si se vale o no y por qué. Y es que a la gente después le da mucho gusto y es cuando regresamos a esta parte de hacer justicia por mano propia o estar en la desesperación o no creer en la misma autoridad, como ha ocurrido en Insurgentes, ¿no? Que recientemente se supo de una persona que al parecer fue asaltada, entonces está en su camioneta y después tenemos de hecho las imágenes, y ahorita las vamos a estar checando. Y bueno, llamó mucho la atención porque la persona se regresa y se ve como ahí va circulando, sí, pero los embiste, ¿no? Ese es un caso que llamó muchísimo la atención en redes sociales y que daba de qué hablar por el estatus de quien iba a bordo de esta camioneta y que dice, oye, pues me robaron 100,000 pesos aparentemente de una mochila y se regresa. Entonces, ahí después nos dicen, bueno, a ellos no les ocurrió algo, aún así. ¿Cómo podrían decirnos ustedes, Juan Francisco, que se considera este hecho cuando, bueno, el robo, como que dice, ya se había consumado? Sí, claro. Mira, Paulina, lo cierto es de que ya en la práctica, tanto las mismas autoridades jurisdiccionales como las autoridades encargadas de investigar el delito, la defensa, la estrategia de la defensa y del asesor, y ahora la práctica da para mucho debate.
Sí, porque la fuerza pues no debe de ser desmedida. Vamos, si tú te quieres defender en legítima defensa, no quiere decir que lo tengas que matar, ¿no? Sino que tengas que controlar a la mera hora esa agresión para que no te llegue a pasar a ti lo contrario. Hay varios casos, inclusive de guardaespaldas que llegan a asaltar a la persona que cuidan, y en eso cuando van corriendo, si los disparos entran por la espalda a la persona, pues muchas veces el juez da para decir que eso no es ya legítima defensa, ¿no? Entonces, en el debate como tal, da para mucho, da para también la autoridad jurisdiccional, la fiscalía, el asesor y la defensa poder argumentar y hacer válidos sus argumentos. Aquí la ventaja es que la norma o la ley está a interpretación y con cada caso en específico habría que analizar circunstancias muy específicas de cómo sucedieron los hechos para poder debatir y decir si se da o no la excluyente responsabilidad. Y porque son esos casos los que después a la gente dice, la gente normalmente le da mucho gusto, ¿no? Y no estoy avalándolo, pero a veces las personas dicen, oye, qué bueno, si estos cuates estaban haciendo algo malo, entonces es lo mínimo que se merecían. Cuando tenemos casos de personas que también las atrapan en algunos, digamos, centros comerciales, aquí en San Luis Potosí ha pasado en Abastos, en diferentes colonias, y que llega a un punto a estar a nada del linchamiento. Entonces, ahí es algo que enciende esta polémica que ambos nos están comentando, Marco Polo. Sí, mira, por ejemplo, el caso que aquí nos muestras, y podemos citar otros, los casos en Ciudad de México como lo de las peceras, donde una persona se le logra atrapar, pero luego es golpeada al punto de casi de la muerte, y otros casos que se pueden citar similares a este. Este caso en particular sí deja evidentemente mucho análisis, porque se parte, como tú bien lo comentas, de que el hecho se consumó. Correcto. El robo ya había ocurrido y eso nos sugiere que la agresión había cesado. Entonces, ese caso en particular sí daría una complejidad en el tema de si la defensa fue legítima y luego si fue racional, ¿verdad? Pero luego hay un segundo momento donde después de la embestida los sujetos sacan armas de fuego, claro, y accionan en contra de la persona. Bueno, ese momento en particular sí pudiéramos considerar ahí una justificación en el tema, porque ahí ya hablamos de la vida o la integridad. Y ahí, bueno, tendríamos que a lo mejor tal vez sesgar o separar los casos. Yo creo que el problema surge porque en efecto a la ciudadanía pues nos puede tal vez gustar la actitud de la persona víctima que después trata de recuperar su patrimonio en la forma que lo hemos visto y en otras, o bien los casos de los linchamientos públicos. Aquí, como comentábamos al inicio, al final de cuentas se trata de una agresión. Una hipótesis, si la persona hubiera sido lesionada o muerta en el caso que nos mostraste, seguramente eso hubiese dado lugar a una detención. Entonces la víctima ya se convirtió en imputado y eso, a veces eso es lo que a la gente pues, le molesta, dice, oye, ¿cómo después de una injusticia, después de defender su patrimonio, pues se convierte ahora, la víctima ahora es el imputado y él sí tiene que estar procesado porque la legítima defensa en una audiencia inicial es complicado demostrarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos no lo permiten, porque es breve y porque además para un juez de control sería muy difícil tener por acreditada en un breve tiempo una causal de exclusión del delito o de un excluyente de responsabilidad. Y eso implicaría que la persona tuviera que ser procesada y hasta un eventual juicio o sentencia, pues ahora sí hacer todo su ejercicio de prueba. Y creo que eso es a lo que la gente dice, oye, pues ¿cómo es tan inaccesible el hecho de la legítima defensa? Porque pues evidentemente lo que se queda es una sensación de injusticia. Sí, decir, oye, bueno, ¿quién ganó? ¿No? Sí, claro, ¿quién ganó? Sí demostró su legítima defensa, pero, o sea, ¿sí ganó algo? O después de un año o dos de estar encerrado, pues, creo que sería una sensación, pues, de victoria, no creo, ¿verdad? No. Claro. Y creo que es ahí en esas partes donde sí se tiene que fortalecer este mecanismo llamado de legítima defensa.
Y justo tendremos un poco más de este tema en Código 7. Ya sabe que puede enviarnos sus mensajes a través de WhatsApp, el 44 48 47 14 58. Las dudas que usted tenga, nosotros las vamos a canalizar con nuestros expertos, porque nos encanta esta vinculación, esta interacción con ustedes del otro lado de la pantalla. Así que no le cambie, volvemos.